Por favor apaguen los celulares, que yo me peiné, así que queremos que salga bien el video. Si se suena el celular. Necesitamos 2 sillas más. No, para faltan 2 personas que van a venir más tarde. Para que no haga mucho cuando venga, que se siente. ¿Tenés un brazo? ¿Qué? ¿Están incómodos ahí? Chequea si está filmando. O sea, calor no voy a ¿Ya pusiste? Sí, ya está. A ver. Gracias. Sí. Sí. Todo ok. No tenemos la menor idea de lo que vamos a hacer. Sentate tranquilo. Alcanza toda la memoria. Espera que traigan las sillas Yo ya mucho batería. Me lo dije y lo paso. ¿Vas a grabar Claro, quiero. No, grabar no pasa nada. Pero el almacenamiento tampoco. Tengo una memoria de 16 GB. Claro. Arreglé. Sí, venía una cosita así, yo nunca. No me portar mal, ¿no te das cuenta? Bueno chicos, empezamos. ¿Apagaron el celular? Sí. Bueno, ante todo, gracias, les tengo que agradecer. ¿Ya está filmando? Ya está. Bueno, les quiero agradecer en nombre de Juan y mío que hayan venido. Es un placer, esperemos que disfrutemos. Es un placer también, quiero decir, estar con Juan, que es un potente lector, como él suele decir, de la CAM, de la obra de la CAM. Para los que no lo conocen, no lo van a conocer. Aparte es un investigador, como se suele investigar mucho ahora. Él es de Mendoza, cuando está en Buenos Aires está en Apertura, donde está Alfredo Edelstein, que también es un investigador de hace muchos años que viene trabajando con la formalización, mejor dicho, de la obra de psicoanálisis, donde yo también he tenido algunas cuestiones. El psicoanálisis es una ciencia, si no es. He discutido mucho con un ex analista de control sobre esto, que hizo un trabajo doctoral que en la UBA parece que no se lo aprobaron por este tema. Él piensa que sigue pensando que es una ciencia. Hoy lo voy a traer citado acá, si es posible, si llegamos. Y bueno, y también tenemos a Félix, que también está en Apertura. Después vamos a decir lo de la clínica nodal. Así me acordé porque lo iba a decir antes, pero bueno. Y Juan Manuel, aparte, creo que es muy serio lo que hace, pero no solo porque es serial y porque viene en serie y todo esto, sino porque además es muy divertido escucharlo. Ustedes lo van a ver. No sé si trajiste a la tía Martita. Yo quizás Roberto. Si no te da la tía Martita, trae a Roberto por lo menos. Traje la valija con todos los trucos de magia para. Yo quizás también traiga a la tía Eulalia. Vamos a ver. No saben de qué hablamos, pero ya van a saber. Así que la verdad, un placer, Juan, de verdad. Gracias a vos. De verdad. Bueno, empezamos porque hay poquito tiempo. Para los que dicen que no hago citas, hoy traje 4. No, recién me decía ella, ¿no? Vos no citas mucho. Seminario, el tema del sujeto es todo un tema, porque yo pensaba cuando preparaba esto que cualquier seminario de la CAN uno puede hablar del sujeto con un solo seminario, ni hablar del 12, del 16, de algunos que son más específicos, pero bueno, yo voy a citar 4 cositas y después vamos viendo. Seminario 19, clase de
del 10 de mayo del 72, dice Lacan, el sujeto no es otra cosa que un supuesto, ¿no? Hipokeimenon. Entonces dice, decir sujeto supuesto no es más que un pleonasmo. Les escribo acá, vamos a escribirlo bien. Bueno, ese es el término que quiere decir subyacente. Podemos decir supuesto. Hay otra traducción que dice que es substrato. Les quiero decir algo también, que si no me olvido. Vamos a tener unos 15-20 minutos al final, cuando termine de dar Juan. En vez de preguntas, le proponemos con Juan que hagan conclusiones. Si no lo quieren decir, lo escriben y nosotros lo leemos. Las conclusiones no tienen que ser, también pueden ser preguntas, pero no para seguir respondiéndolas, sino quedan ahí como conclusiones. Así, bueno, entonces le repito la cita del seminario 19. El sujeto no es otra cosa que un supuesto. Hipokeimenon, decir sujeto supuesto, no es más que un pleonasmo. Seminario 20, clase 11, 23 de junio del 73, dice Lacan, decir que hay sujeto no es sino decir que hay hipótesis. Seminario 21, que se llama Los nombres del padre o los no incautos yerran, clase 1 del 13 de noviembre del 73, el inconsciente, yo traduciría lo inconsciente, pero eso después, es un saber del cual el sujeto puede descifrarse. Es la definición de sujeto que acabo de leer. Con esto y con una frase, con una enunciación que dice Juan Manuel en una de sus charlas, podríamos terminar la clase acá. Pero bueno, la idea es que sigamos y vamos investigando a ver qué es esto, ¿no? Juan Manuel en una de sus charlas dice que el sujeto es una operación, que es lo que vamos a tratar. En realidad no sé de qué va a hablar él, sé que vamos a hablar de sujeto, y lo único que sé es que me dijo que no quiere hablar de una cuestión formalizada, que yo también pretendo, pero la verdad no sé ni la cita, si nos vamos a pisar o lo que vamos a decir. Creo que eso también es divertido. Muy bien. Pero Juan Manuel en una charla dice que el sujeto es una operación que hace el analista cuando lee significantes. Ténganla en cuenta porque me parece que vamos a apuntar a eso. El seminario 9, clase 1, 15 de noviembre del 61. Esta cita es un poquito más extensa y vamos a escribir algunas cositas. Dice, el otro no es el sujeto. Igual les digo que Lacan muchas veces dijo que el otro era el sujeto. Incluso ha dicho, en el seminario 7 dice que es la madre. También dice que es Dashlin, también dice que es Dios, hay diferentes, pero bueno, esta cita es así. El otro no es el sujeto, es el lugar. Vuelvo a hacer un paréntesis. Lo asocié porque ahora vamos a ver qué pasa, porque creo que acá está el problema entre el otro y el sujeto, si en realidad lo podemos diferenciar, por ejemplo. Entonces vuelvo a la cita. El otro no es el sujeto, es el lugar al cual uno se esfuerza, dice Aristóteles, para transferir el saber del sujeto. Y más adelante dice, el otro es el basurero de los representantes de la representación de esta suposición de saber, el basurero. Y esto, lo que llamamos inconsciente, en la medida en que el sujeto se perdió él mismo en esta suposición de saber. Entonces, ¿me alcanzarías el borrador? Bueno, acá hay más. Entonces, yo soy un enano y este pizarrón para mí es altísimo. Por un lado nos está diciendo esto, nos está diciendo que es efecto de una operación. Yo agregaría lógica, algorítmica. Les quiero decir que Lacan en otra cita dice que el analista lo detecta en su praxis. Marqué también acá para transferir el saber del sujeto, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos también algo en el orden
de la transferencia, en el término más lato del término, ¿no? Pero también la transferencia en el sentido de que acá estamos hablando de un sujeto único. Es decir, esto se asocia con otra cita que Lacan hace en 1966, que dice que el sujeto con el que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Es decir, está diciendo que hay un solo sujeto. Les digo porque muchas veces nos dicen, vos atendés niños, vos atendés psicóticos, vos atendés neuróticos. No hay psicoanálisis de niños, en todo caso será con niños, o con adultos, o con psicóticos. Pero hay un solo sujeto, no es ni el sujeto Pedro, ni el sujeto Juan, ni el anoréxico, ni el psicótico. Después dice de los representantes de la representación, es decir que, como dice también Lacan en el 11, vamos a poner esto. Y después dice, en la medida en que el sujeto se perdió el mismo en esta suposición de saber, es decir que podríamos decir suposición de saber. Es decir, el sujeto supone en un otro, podríamos indicar así, un significante llave, un amo. Ustedes saben, después lo vamos a ver un poco en el discurso, en uno de los discursos. Para producir un saber, bien, por ahí vamos con eso. Tenemos algunas etimologías. Tenemos eso. Tenemos eso. Y en francés también significa súbito. ¿Cómo es? Súbdito. Súbdito. ¿Qué puso? Súbdito como esclavo, así, con B. O súbdito. Súbdito. Y la primera es subordinado, que más o menos son. Bueno, en latín tenemos esto. Y que de ahí viene un poco esta cuestión de si, ¿qué quiere decir? El sujeto o su supuesto, o el supuesto. Es decir, de allí estábamos hablando de la tautología. Entonces, ¿por debajo de qué estaría esto? Una de las cosas que después les propongo es verlo a partir de los 4 discursos al final, a ver si ustedes también lo pueden pensar. Es decir, habría que ver si es su propia suposición o habría que suponer una suposición más. Vamos a ir viendo eso. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos modos de escritura. Modos de escritura que no son el sujeto, son modos de escritura. La más que ustedes conocen es esta, pero también podemos escribir esta, o también podemos escribir esta. No sé si van a estar de acuerdo. La banda, que en realidad es el espiral de Jordan, qué sé yo, el toro, la botella de Klein, también son modos de representar al sujeto. Podríamos ser más freudianos. Acá vamos a escribir lo inconsciente de este lado. A ver, vamos a decirlo así. Esto podría ser equivalente a esto, que podría ser equivalente. Vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo abajo. Así. Son todos modos de escritura que ustedes pueden ahí ver. Esto también es un modo de escritura del sujeto. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Escribir así. Acá tenemos el síntoma, la inhibición, la angustia,
Cefálico. Vamos a hacerlo así. Son todos modos de descripción del sujeto. Pero volviendo, entonces. Vamos a agarrar otro color. Por ahora tendríamos esto, en principio. Vamos a agregar esto porque vamos a leer algunas otras citas, no podemos desvincular el objeto y lo inconsciente del sujeto, y yo diría de esto que marqué, que es el acto. Vamos a poner el hablaje. Es decir, yo creo que si desvinculamos al sujeto de lo inconsciente es como pensar, y obviamente, y de la transferencia, y del otro, y del analista, y todo esto, es decir, todo esto, que es el dispositivo, es como pensar que el inconsciente sería un descubrimiento en vez de un invento. En posición de lo inconsciente, claro, fíjense que lo inconsciente es una posición, por eso el título también de Lacan, ¿no? Posición de lo inconsciente. A ver, voy a citar esto de psicoanálisis y medicina primero. Dice Lacan, el otro es exigido para situar en lo verdadero la cuestión de lo inconsciente. Y en posición de lo inconsciente, en 1964, dice, lo inconsciente es entre ellos su corte en acto. Es decir, entre ellos, ¿quiénes? Vamos a decirlo así en principio. Su corte en acto. En una conferencia que se llama de la estructura como intrusión de una alteridad previa a cualquier sujeto, que dio Lacan en Baltimore en octubre del 96, dice, la cuestión que nos plantea el inconsciente es un problema que afecta al punto más sensible de la naturaleza del lenguaje, es decir, la cuestión del sujeto. Por lo tanto, en principio podríamos decir que el sujeto lacaniano, que esto también es un pleonasmo porque ni Descartes hablaba de sujeto. Sujeto es una palabra que algunos dicen que Lacan la toma de Coiré, pero que es de Lacan. Trabajaría con la hipótesis, es decir, con la hipótesis de lo inconsciente freudiano. Se apoya en el cogito cartesiano, que a mí me hubiese gustado hablar un poco de eso, pero no voy a decirlo. Y por eso pienso, no quiero pluralizar, que la subversión del sujeto lacaniano no es más que la subversión de una sustancia, porque si ustedes leen a todos los filósofos, Aristóteles, Plotino, incluso hasta llegar a ni hablar de Descartes, siempre se trató de una sustancia. Acá me parece que la subversión de lo que se trata es que, bueno, sí, el cogito tiene un sentido, pero se sustituye la relación del pensamiento del ser por el ser, Lacan diría del je, vamos a suponer. Es decir, que estamos hablando de un sujeto sin atributos, quien piensa, y es ahí donde justamente el sujeto de la ciencia es el sujeto del inconsciente. Lo estoy resumiendo, pues yo sé que estoy yendo un poco ligero, pero bueno, para que asocien un poco la cuestión de Descartes. Entonces, volviendo. Efecto, por ahora lo que sabemos es que hay algo que tiene que ver con el efecto del significante, que podemos podríamos escribir en principio así, ¿no? Y como ese efecto del significante no puede estar desligado del acto, es decir, del decir donde se produce, es decir, del discurso del dispositivo. Que esto es otra cuestión, ¿no? El discurso del dispositivo no es el discurso del analista o del analizante, es del dispositivo. Va girando, como ustedes saben, todos lo conocen, pero es del dispositivo, es decir, que la palabra viene del otro, ahora voy a hacer el grafo del deseo, y va hacia el otro.
Y esta antinomia del sujeto es lo que nosotros podemos decir que el sujeto es y no es. Yo iba a hablar un poco también de una cuestión, capaz que lo cito así. Y esto de alguna manera es la banda, ¿no? Es la banda de Moebius. ¿Cuál es el anverso? ¿Cuál es el reverso? Es decir, Lacan en el seminario 11 va a hablar de la afanización del sujeto, de la afánesis del sujeto, no del deseo. Y es esto, el sujeto habla y desaparece. Es decir, antes de hablar, antes del acto de hablar, no era, y después no es. Por lo tanto, yo acá noto, parecería que es rechazado de la cadena significante, pero está representado por un significante. Bueno, esto después voy a ver, porque acá habría que entrar un poquito en la matemática, no sé si voy a llegar. Entonces, me gustaría, porque como les decía, hay varias maneras de presentar esto, tomar muchas cosas. Yo voy a tomar un poquito el grafo del deseo y después voy a tomar el algoritmo del sujeto, a ver si podemos llegar rápidamente a eso. Entonces, en principio, la subversión del sujeto, el sujeto se descompleta del otro, es decir, soporta castración en función de la angustia, obviamente, pero es una liberación. Acuérdense de esto, es lo que se llama incompletud, que esto lo asociamos con Gödel, ¿no? El famoso tengo tres hermanos, cuando empieza, o el ejemplo del perro hace miau miau, es decir, cuando el sujeto se puede despegar del animal y de su grito, como decimos. Esta inconmensurabilidad quiere decir que no existe, que existe la divina proporción, que existe la castración, que no existe la relación sexual. Esto es importante, ¿no? Que es algo que nos diferencia clínicamente con otras psicoterapias, porque esto quiere decir, como dice Lacan, que acá cité, no tentarse de hacer de la cura la paz de los matrimonios. Como decíamos la otra vez en un grupo, creo que vos, cuando las psicólogas o los psicólogos ponen en Facebook, estoy contento o contenta porque mis pacientes progresan o porque mis pacientes crecen. Y bueno, acá nos diferenciamos, ¿no es cierto? Es decir, ni hablar que ustedes ya deben estar asociando que esto tiene que ver con algo que se llama goce. Entonces, bueno, hay que ver qué quiere decir crecer y todas esas cosas. Bueno, esta inconmensurabilidad, Lacan lo llamó de varias maneras. Ustedes, una de las cosas que ahora lo vamos a ver en el grafo del deseo es esta. Otra es esta. Fíjense que dice, es lo que le falta al sujeto para pensarse agotado en su cogito, a saber, lo que él es de impensable. Y en el seminario 9, en la página 104, bueno, esta es la versión, dice, el sujeto como tal es falta en ser. Vamos a hacer el grafo del deseo. Estoy un poco apurándome porque si no, Juan Manuel después me dice ya es la hora. Vamos al grafo. A ver si podemos, a partir del grafo y después llegar al algoritmo. Me falta, tenés que descontar el tiempo de la presentación, sí. Juan, bueno. Estoy cronometrando todo. Bueno, pero descontar. Está descontado. Tenemos tiempo para ellos para tomar café. Como en la cancha, que es probar lo que se me... Bueno, vamos con el grafo. Lo voy a hacer un poco más así cuadrado. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. A ver. Bueno. Esta es una S chiquita, ustedes saben. Acá vamos a poner castración. Vamos a dejar la parte de abajo, a ver si podemos
parte de abajo. ¿Qué pone Lacan al principio? Al principio Lacan va a poner esto. Vamos a trabajar 2 segundos eso. ¿Qué pasa? Cuando en principio, nosotros tenemos, ¿no? Lacan va a decir que para pasar, que el pasaje, a nosotros lo que nos interesa es todo el grafo, que nos da la parte de arriba, porque si no trabajamos con la psicoterapia. Lacan va a decir que para pasar al segundo piso del grafo se necesita la acción del analista. Entonces, vamos a primero rápidamente acá. Ustedes saben que esto lo coloca Lacan porque va a decir que la necesidad mítica y todo eso. Yo después al final, si podemos, voy a reemplazar esto por otra cosa. El ser biológico que empezaría acá, fíjense que tiene que pasar por A, ¿no? ¿Qué dice Lacan al principio? Bueno, primero escribe esto. Lacan lo escribe así. Es decir, que tiene que pasar por los desfiladeros del significante del otro para poder ser representado. Con la función, como decimos, diacrónica del punto de Capitón E, del punto de Capitón. Ejemplos hay miles. Si yo pongo, qué sé yo, este es un ejemplo muy conocido, un hombre bien, son todas cosas diferentes. Un hombre bien parecido ya significa otra cosa. Un hombre bien parecido a un mono ya significa otra cosa. Entonces siempre es dónde voy a hacer la puntuación. Entonces, bueno, y esto también, ¿qué quiere decir? Que siempre es neutral, ¿no? Siempre es Sí, siempre es a posteriori, retroactivo. Por eso en el seminario 11 Lacan va a decir que lo inconsciente es lo que viene del futuro. Bueno, entonces, hasta acá ustedes ya están viendo que esto también es una escritura, un modo de escriturar lo que es el sujeto. Pero ¿qué pasa? Fíjense que después Lacan esto lo va a cambiar y va a poner esto. Y yo lo que le propongo también, a partir de, quizás algunos van a poder, otros quizás no, pero poner esto. Por otro lado, si hablamos de operación discursiva, quiere decir que el sujeto es producto de un malentendido. Ese malentendido que Lacan va un poco con sus neologismos de siempre, justamente el malentendido del sujeto supuesto saber, y habla también de que el sujeto se desprende, que en francés son homofónicos con malentendidos, ¿sí? La equivocación del sujeto supuesto saber es un texto de 1967. Dice en Saint-Dan en 1971, la cuestión del saber del analista. Acuérdense que habíamos dicho que el paso al segundo piso depende del... ¿no? Depende del analista. Dice, la cuestión del saber del analista no es de ningún modo saber si eso se articula o no, sino saber en qué lugar hay que estar para sostenerlo. ¿En qué lugar? Habíamos dicho antes que el inconsciente es una posesión del inconsciente. Es decir, en qué lugar hay que estar para sostenerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan que el lugar en que hay que estar es este. Y acá llegamos, por suerte estoy bien con el tiempo, a la función del analista, que es lo que yo voy a incorporar a partir de una teorización que hace Benopá, que como les decía antes, ahora somos amigos, pero fue mi ex analista de control y él hizo este trabajo en función de esto.
la función del analista, él dice, es poder integrar donde se produce el punto de capitoné, de discontinuidad, de lapsus, en tanto produzca significación. Yo ahora voy a escribir una fórmula, pero antes les quiero decir otra cosa, porque antes de la fórmula les quiero decir algo más. ¿Por qué vamos a, o quiero trabajar esto? Bueno, ustedes, algunos conocen la famosa frase de Lacan en el seminario 17, la estructura es el cálculo infinitesimal, dice. Podríamos decir que tiene que ver esto con, bueno, con la estructura del sujeto. Ustedes saben que si nosotros queremos sacar el área de un rectángulo, por ejemplo, por la duda, ¿no? O el área de un círculo, tenemos esas fórmulas. El problema es cuando nosotros tenemos que sacar un área que es una función que tiene no solo discontinuidad, sino es una función polinómica de segundo grado. A ver, esta es otra manera de escribir un poco si yo pongo A y acá menos A, es decir que el A puede estar negativizado, y si acá pongo I, esta es otra manera de escribir, este es el rectángulo de la teorema de Pitágoras, de escribir la fórmula también, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una función estos son cuadros cartesianos, x, y, acá tenemos a, b, entonces esto es función de a, esto es función de b. ¿Qué pasa si yo tengo una función así y yo necesito marcar el área que está acá abajo? Esto ya no es tan simple para la geometría. Entonces yo tengo que empezar a dividir todas estas cosas en áreas más chicas. Pero el problema, yo tengo que dividir rectángulos, que es lo que en principio puedo calcular. Pero el problema es que hay áreas que nos quedan, ¿no?, o más por fuera. Puedo dividir acá, nos va a quedar también acá, no importa. Para que se den cuenta, hay áreas que no vamos a poder calcular. Los matemáticos, que les gusta hacer las cosas muy precisas, se pusieron de acuerdo en cómo hacer para calcular eso. Estas son todas áreas, ¿no? Área 1, área 3, área n, la sumatoria de esto. Que se llama, si no me equivoco, suma de Riemann, da eso. Pero, ¿cómo hacemos para calcular esas cuestiones que quedan ahí pendientes? Bueno, para eso tenemos que introducir el cálculo infinitesimal del que hablaba Lacan, es decir, las integrales. Vamos a definir primero la función que corresponde a nuestra clínica, es decir, nosotros estamos haciendo matemática. Así como Lacan hacía lingüisteria, nosotros vamos a hacer topología más que topología. La función, ustedes saben que es el campo operativo, que esto les vuelvo a decir que se los propongo que lo pensemos después. En principio el campo operativo C sería este. Entonces podemos decir que ese 1 es esto para nosotros. Dentro de... Es decir, esto. Esa es la función que vamos a tratar de definir. Fíjense en que esto es un número irracional de cola no periódica, por eso las repeticiones son siempre distintas. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos antes, si nosotros ponemos
en esa figura tórica el leptón, quiero hacer... bueno, ¿no? Acuérdense. Siempre hay una significación incompleta, ¿no? Siempre hay una alianza donde se pierde algo. El sujeto está identificado a esa pérdida. En el seminario 14, Lacan va a decir que el A es el Dasein del sujeto. Es decir, que el sujeto, también lo va a decir él, comienza en el corte. Volviendo entonces. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, de la famosa metáfora, ¿no? El deseo de la madre es una incógnita. La famosa metáfora que hace Lacan. Estamos acá. Seminario 6, 1959, el sujeto identificándose al corte dice verwerfung, es decir, que tanto la primera posición, la alienación, la Bejahung del sujeto como el Aftosum, eso Lacan lo va a llamar forclusión de sentido, es decir, en términos de, muchas veces lo charlamos en términos del infans, del estado del espejo, supongamos, es cuando se cierra la columna de aire y solo podemos pronunciar fonemas de nuestra lengua materna. Habíamos dicho antes que la función del analista es la integración, entonces, ver los puntos de discontinuidad, la integración. ¿La integración de qué? ¿De dónde se produce esa discontinuidad? Dice Beno Paz en un artículo, en un escrito que se llama El significado. Sostener que el psicoanálisis es un cálculo infinitesimal significa que Botticelli, Boltraffio, Bosnia, etc. son valores I. Valores E quiere decir esto, ¿no? El límite de f de x es igual a E cuando x tiende a 0. En este caso él va a decir así. Entonces dice, es decir, los límites de la función de discurso de Freud por un extremo, mientras que Herzegovina lo son para otro. Fíjense en que estamos hablando de estos dos ejes, del eje X y del eje Y. Y dice, esto es cuando la función se aproxima a un punto X de discontinuidad, luego reconocido como signorelli, que resulta ser entonces un representante de la representación de la estructura que no cesa de no escribirse en ese punto. Y esto lo vamos a escribir así entonces. Esta es la integral de este sujeto que es en función de esto. Esto en matemáticas se escribe así, en realidad hay que poner eso porque tiene que ver con la derivada, pero bueno, lo tenemos que poner. Esta sería la fórmula. La integral de esto sería entre los puntos A y B. Se ve acá, claro, entre los puntos A y B está la integral. Si yo pongo acá A, B, como ustedes ven, no hay algo que se pueda decir que hay diferentes maneras de escribirlo, pero no hay una manera de pensar, bueno, ¿y dónde está el sujeto? El sujeto, por eso yo les decía en las primeras citas,
está en función del acto del habla, en función del analista. Tratamos de que se pueda escribir de alguna manera, podemos escribirlo de varias. Yo les traje esta propuesta, me parece que es una propuesta bastante de formalidad, de formalización. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Juan. Y les quiero decir otra cosa más. En función de los 4 discursos, cuando nosotros decíamos que el sujeto está por debajo, yo pensaba que hay 2 modos únicamente donde en los 4 discursos el sujeto queda por debajo. Uno es este y otro es este. Entonces yo les propongo que pensemos qué quiere decir eso. En los 4 discursos, solamente en estos 2, el sujeto está por debajo. Es decir, este es el discurso del inconsciente, el discurso amo, este es el discurso del analista, el discurso del objeto. ¿Qué querrá decir eso? No se olviden que estos son los lugares, ¿no?, de la gente. Después Lacan lo va a llamar del deseo, del otro, de la producción, que después Lacan lo va a llamar de la pérdida, y de la verdad. Bueno, nada, les decía que podemos pensar qué quiere decir el subjectum, la hipótesis, que el sujeto quede por debajo de qué. Nosotros conocemos 4 discursos. El quinto del capitalismo no nos interesa ahora y aparte no queda por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Por qué? ¿Qué querrá decir? Y al final me apuré tanto que bueno. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. ¿Y vos tenés alguna hipótesis que querrá decir? Yo creo que no lo podemos pensar sino en función de los otros dos discursos, ¿no? Empezando por el discurso histérico, el discurso de verdad del analizante. Vamos a escribir. Que es este. Y es para pensarlo. Habría que ver, porque no encontré mucha bibliografía de eso. A mí me pareció interesante porque lo que vos destacás es que no debe ser casualidad, ¿no? Claro. Yo me quedé pensando en eso. 2 sí, en 2 no. Creo que la pregunta de Marcelo es quizás tiene un sentido eso. Esta función en realidad, esta función que está acá, es lo que va a representar en realidad el mito freudiano del Edipo. Para nosotros es el algoritmo lacaniano, por decirlo así, pero esto es el Edipo freudiano. No sé, es para pensar, todas estas cosas son para seguir trabajando. ¿Por qué será, no?, que solo el sujeto está por debajo de esos significantes? Bueno, ¿y qué más? Bueno, ya cité bastante. La superposición, que es algo que no dije, también está en Hegel y también es algo que trabaja la cuántica. Pero bueno, eso no lo vamos a decir hoy. Pregunten algo ahora si quieren, así podemos ir cerrando esta parte. Ahora seguramente Juan Manuel va a hablar de cosas parecidas. Estaba el grafo del deseo. Es importante que en este piso de abajo, esto Lacan dice que es un lugar,
no me olvidé de decir, es muy importante eso. Y esto dice que es un momento.